Volver al mérito en la educación a cargo de Silvia Izaguirre, licenciada en Filosofía en la Universidad de Chile, doctora en Filosofía en la Universidad de Albert Ludwig de Freiburg, Alemania. Fue directora de licenciatura en Filosofía en la Universidad Andrés Bello y fue asesora de los ministros de Educación Harald Weyer y Carolina Schmidt. En 2014 ingresó al Centro de Estudios Públicos a trabajar como investigadora en el área de educación, pero ha tenido la posibilidad de trabajar en distintas áreas como infancia, género, pobreza y conservación de la naturaleza. Actualmente es investigadora senior del CEP y consejera del Consejo Nacional de Educación. Silvia, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Gineto, por haberme invitado. Gineto me propuso que habláramos sobre el mérito y sobre el mérito en educación. Es un tema contingente del cual vamos a estar discutiendo probablemente en el Congreso en los próximos meses, pero creo que es un tema que además nos invita a pensar más allá de la esfera de la educación y el rol que puede jugar, ¿verdad?, el valor del mérito en la construcción de sociedad y de comunidad. Entonces, había pensado en el título y pensé, ¿existe o no el mérito? Que es una discusión que vamos a tener justamente en el Congreso y que ya se ha instalado hace más de 10 años. Pero encontré que en realidad esa disquisición, si existe o no, es más teórica y es mucho más importante al final si sirve o no el mérito, si tiene una utilidad práctica, ¿verdad?, para nuestras vidas. Entonces cambié ahí el título, vamos a ver si la chunté. Entonces, para empezar a hablar sobre el mérito, creo que es súper importante, y así lo muestra la literatura, que la discusión sobre el mérito adquiere una relevancia distinta en el contexto en que se da esa discusión. Es muy distinto hablar de mérito cuando estamos en una sociedad tremendamente igualitaria a cuando hablamos de mérito en sociedades mucho más desigualdades, donde hay desigualdades de oportunidades. Bueno, acá tengo tres mapas gráficos, ¿verdad?, donde aparece Chile y que son tres formas de medir distintas la desigualdad. En el primero es la desigualdad en términos de riqueza, ¿verdad?, entre el porcentaje más pobre de la población y el más rico de la población, y como ustedes pueden ver, Chile está bastante alto en ese gráfico como uno de los países donde existe más desigualdad entre el 20% más pobre y el 20% más rico. Acá en el mapa está la concentración de la riqueza, ¿verdad?, y lo que mide en ese mapa es cuánto posee el 10% más rico, y los países que están en café oscuro son los más desiguales, donde se concentra más la riqueza en un porcentaje pequeño de la población, y Chile está dentro de esos países. En el otro tiene que ver con los terratenientes, ¿verdad?, y es de Latinoamérica, y nuevamente Chile aparece muy arriba, ¿verdad?, donde la tierra se concentra en un porcentaje bajo de la población. Son tres medidas distintas, pero los tres muestran lo mismo. Vivimos en un país, en una región marcada por la desigualdad, a diferencia de Europa, por ejemplo, especialmente los países nórdicos, y nuestro país, además, en el contexto regional, también es uno de los más desiguales, ¿ya? Y es en ese contexto, entonces, que vamos a hablar sobre el mérito y el rol que le puede caber al mérito en nuestra sociedad. Acá tenemos dos gráficos. Este de aquí muestra los resultados de la comprensión lectora en niños de segundo básico. Esa edad son cerca de niños de 8 años. Están en un proceso de maduración de comprensión lectora, y acá están los niños de nivel socioeconómico bajo, y en el extremo de aquí están los niños de nivel socioeconómico alto. Y lo que uno puede observar es que a mayor ingreso económico, mejores resultados tienen los niños en la habilidad de comprensión lectora. Y en el otro gráfico acá está el resultado de matemática del CIMSE de cuarto básico, y acá están los resultados de los niños de bajos recursos
Y acá están los resultados de los niños de altos recursos. Y lo que podemos ver, creo que ahí está ¿verdad? Es que solo el 12% de los niños de bajos recursos tiene los conocimientos adecuados de matemática para su edad, versus el 61% de los niños de altos recursos. Y entonces la pregunta clave que uno se hace es, bueno, mirando estos gráficos y cómo se distribuye, ¿verdad?, el rendimiento y el talento académico por nivel de ingreso, ¿existe el mérito? Pareciera ser que el capital cultural de la familia y el capital económico de la familia es un mucho mejor indicador respecto a resultados académicos que el esfuerzo o el talento que la tesis dice que debería estar distribuido homogéneamente en la población independientemente de los ingresos. Bueno, y precisamente producto de esta correlación entre capital económico y rendimiento académico, es que una parte de la población, y especialmente en la academia, se ha instalado la idea de que no existe el mérito, de que el mérito es una ilusión, es una trampa, lo que realmente existe finalmente es capital económico, ¿verdad? Y con esa tesis, ¿verdad?, producto de estas correlaciones, es que en Chile, hace 14 años atrás, con la ley de inclusión, se terminó la selección por rendimiento académico y por ende también se terminó con los liceos emblemáticos que cumplían una función fundamental en la sociedad chilena, que era justamente, eran 36 liceos que seleccionaban a los alumnos más talentosos en términos académicos de Chile y les daban una educación de excelencia y lograban esos alumnos de bajos recursos ingresar a las carreras y a las universidades más selectivas de Chile. ¿Mejorábamos la calidad de la educación a nivel nacional? No, ¿verdad? Esa tarea es mucho más grande, mucho más difícil, hay que movilizar a todos los colegios de Chile, pero sí le estábamos dando una oportunidad a alumnos de alto talento, ¿verdad?, que no tenían los recursos para poder ingresar a las carreras más de élite, que luego van a ser los que van a estar en las posiciones de poder en Chile, haciendo un poco más heterogénea, ¿verdad?, la élite dominante del país. Pero bueno, entonces esto es un poco lo que está bajo el supuesto. ¿Y cuál entonces es el diagnóstico? Chile es un país tremendamente desigual y la evidencia muestra que la educación replica la desigualdad. Lo veíamos en esos dos gráficos, ¿verdad? El rendimiento académico está altamente correlacionado con ingresos económicos y el mayor ingreso, mayor nivel de logros de aprendizaje. Y a partir de eso se llega a la conclusión, a mi gusto equivocada y voy a tratar después de mostrarla, ¿verdad?, a una conclusión que es, entonces el mérito no existe, es una mera ilusión, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que a partir de un fenómeno lo radicalizamos, ¿verdad?, y lo exageramos y negamos la existencia del mérito. Y estos son los supuestos que subyacen entonces a la eliminación de la selección por rendimiento académico y con ello la eliminación de los liceos emblemáticos, y vamos a ver entonces qué ha pasado en el tiempo con esto, con esta política, porque si bien estos son supuestos teóricos, la gracia que tenemos en educación es que estos supuestos teóricos podemos también medirlos empíricamente. Nunca las mediciones son perfectas, pero entregan evidencia. Entonces, la selección. Las escuelas en Chile eran altamente segregadas por nivel socioeconómico y teníamos bajos puntajes o bajo rendimiento escolar en las escuelas más vulnerables, ¿verdad? Y a medida que aumentaba el capital cultural de la familia, aumentaba el rendimiento académico. ¿Y qué se dijo en su minuto para poder eliminar la selección por rendimiento académico? Es que los liceos de excelencia, como el Instituto Nacional, el Carmela Carvajal, ¿verdad?, no agregaban valor a sus estudiantes. Lo único que hacían estos colegios era seleccionar a los mejores alumnos de Chile, ponerlos juntos, enseñarles, y con eso evidentemente les iba a ir bien. Pero no porque el colegio lo hiciera bien, sino porque simplemente había seleccionado a los mejores. Por tanto, estos liceos no agregaban valor. Sus buenos resultados se debían solamente a que elegían a buenos estudiantes, ¿verdad? Después, la otra tesis que se promovió en ese minuto era que la selección por rendimiento académico en realidad es una selección por nivel socioeconómico disfrazada
Y cuando yo digo que voy a seleccionar alumnos de alto rendimiento, en realidad estoy seleccionando los alumnos que tienen más plata, en resumen, ¿verdad? Y por tanto, los colegios que seleccionaban eran colegios mucho más segregados, ¿verdad? Y que por lo tanto la selección por rendimiento académico también propiciaba la segregación que había en el sistema escolar, ¿ya? Y por lo tanto los liceos de excelencia eran segregados socioeconómicamente. Y otra tesis todavía más fuerte es que segregar a los alumnos talentosos en pocos colegios no solamente tenía un efecto respecto de esos alumnos, sino que impactaba negativamente a todo el resto de los estudiantes de Chile. ¿Por qué? Porque le quitábamos la oportunidad a todo el resto de los estudiantes de tener compañeros talentosos, ¿verdad?, con los cuales podía contagiar, por así decirlo, lo que se llama el efecto par que hace que un alumno talentoso pueda, ¿verdad?, incidir y cambiar el comportamiento de su curso y mejorar el rendimiento de sus cursos, ¿verdad? Por lo tanto, el que tengamos algunos liceos de alto rendimiento académico hacía que empeorara el rendimiento de todo el resto del sistema escolar chileno. Y por último, otro argumento que tenía que ver con que la formación ciudadana se veía potenciada en establecimientos más diversos con alumnos de distintos rendimientos a que existieran proyectos educativos de alto rendimiento y otros que no lo fueran, ¿verdad? Se cree, o hay una postura de personas que consideran que es mucho mejor una educación más inclusiva, más heterogénea, que una que concentra solamente el alto rendimiento. Este era como acá estoy haciendo un resumen como de los principales argumentos que dieron sustento a este cambio importante en nuestra legislación, que fue el año 2015, principios del año 2015, y se implementó el 2015 y 2016 en Chile. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice la evidencia empírica? Y esto estuvo en la discusión. ¿Qué es lo que dice la evidencia internacional respecto de los liceos que seleccionan por rendimiento académico? Efectivamente, en los países desarrollados, en los países más ricos, cuando tratamos de ver cuál es el valor agregado que dan estos liceos de alto rendimiento, no encontramos un impacto que pueda ser medible, ¿ya? ¿Y por qué se explica? Se explica principalmente porque la alternativa al liceo de alto rendimiento en estos países, la alternativa es muy buena, ¿ya? Son países como Finlandia, como Singapur, como Hong Kong, que tienen un altísimo nivel los otros establecimientos y por lo tanto el liceo que hace selección agrega bastante poco valor respecto de la alternativa que hay. Pero ¿qué pasa en los países que están en vía de desarrollo? Los estudios que encontramos, que están en Rumania y en Trinidad y Tobago, en estos países sí los liceos de alto rendimiento y que seleccionan agregan valor, ¿verdad?, a los estudiantes, especialmente porque la alternativa muchas veces en estos países más pobres, ¿verdad?, es bastante más mala. Y por lo tanto, un liceo de alto rendimiento agrega una oportunidad distinta a lo que ofrece la oferta pública en estos países. ¿Qué es lo que dice la evidencia nacional? ¿O qué es lo que decía la evidencia nacional? Primero, la evidencia nacional en Chile era muy, muy escasa. Habían pocos estudios al respecto. Había uno de Bucarey, del 2014, que estimaba el efecto de estudiar en el Instituto Nacional, que es solamente un liceo. Y en ese instituto sí encontraba un efecto positivo el hecho de haber asistido a este instituto en contraposición de no haber asistido al Instituto Nacional. Y después otros estudios de Valenzuela y Allende que también encontraban que haber asistido a un liceo de alto rendimiento agregaba un valor adicional más allá de la pura selección. Es decir, la evidencia para Chile mostraba que efectivamente estos liceos agregaban un valor adicional simplemente al talento natural que tenían los estudiantes que ahí estudiaban. Y acá está, este es el puntaje de la prueba de la PSU, ¿ya? Y esto es el nivel de concentración de vulnerabilidad. El 1 son colegios muy vulnerables, el 0,2 colegios con muy poca vulnerabilidad, y acá están los puntajes. Y como ustedes pueden ver, ¿verdad?, en la recta es la correlación que a menor vulnerabilidad, mayores puntajes, ¿verdad?, y a mayor vulnerabilidad, menores puntajes. Pero, y esto es lo que en promedio se obtiene, ¿verdad?, a este nivel de vulnerabilidad. Esto es lo que en promedio uno debería tener y los colegios que están sobre ese punto lo están haciendo bien.
Miren dónde están los liceos de alto rendimiento académico. Estos son. Todos estos liceos están muy, muy, muy por sobre lo que les correspondería en esta recta, ¿verdad? Miren el Elena Carrera, no, Cafarena, ¿qué dice ahí? Cafarena, ¿verdad? Tiene 0.9 de vulnerabilidad y miren el desempeño que tiene. Más alto que el que está acá, que es el promedio de los colegios de baja vulnerabilidad. Todos los liceos de alto rendimiento tienen un desempeño muy, pero muy por sobre, ¿verdad?, lo que debiese corresponderle en función de su nivel de vulnerabilidad. Lo que muestra, por lo tanto, ¿verdad?, que tienen un mejor desempeño que no se explica solamente por el tipo de selección que hacen. Y esto si hacemos este mismo ejercicio, no solamente con la PSU, sino con el SIMS y con otras pruebas, encontramos los mismos resultados. Respecto de la segregación, se decía que estos liceos eran segregados, segregaban porque seleccionaban alumnos de alto capital económico. Bueno, efectivamente, para ser justos, efectivamente, en estos liceos el nivel de vulnerabilidad es menor que en el resto de los liceos públicos. Pero estos liceos son los únicos en Chile que juntaban alumnos del quintil más pobre del país con alumnos del quintil más rico del país. Esta fila son los alumnos que están en el 20% más rico del país y esta fila es la que están en los alumnos del 20% más pobre del país. Efectivamente, en el Carmela Carvajal, el primer quintil, habían pocos alumnos del primer quintil y muchos alumnos del quinto quintil. Pero en todos los colegios habían alumnos del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto quintil. No existe así un colegio en Chile. Estos son los únicos colegios en Chile que logran tener esta diversidad de clases sociales. Por lo general son sumamente homogéneos los colegios en Chile. Y eso es un tremendo aporte que lograban precisamente estos colegios por el rendimiento y el desempeño que obtenían. Y para que ustedes sepan, según Fontaine y Ursúa, el 70% de la matrícula de estos liceos de excelencia proviene de familias de ingreso familiar menores a 576.000 pesos mensuales. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla del 20% más rico del país, son familias que tienen en promedio un ingreso de 1.200.000 pesos. ¿Ya? De eso estamos hablando. Bueno, y respecto de la evidencia par, que era otro de los argumentos importantes, ¿verdad? Es decir, cuando yo selecciono y descremo a los mejores estudiantes y los aíslo, estoy perjudicando al resto porque no le estoy dando efecto par. ¿Qué es lo que dice la literatura? Primero, la literatura dice que es muy difícil medir el efecto par, ¿verdad? Porque habría que aislar ese experimento de muchas variables que están en juego. Además, el efecto par va para arriba, pero también va para abajo. O sea, un alumno bueno puede beneficiar a un alumno no tan bueno, pero un alumno mediocre puede también entorpecer el desempeño de un alumno destacado. Por lo tanto, el efecto par va para ambas direcciones. Y lo que he encontrado en la literatura es que efectivamente uno requiere un cierto umbral para que se dé el efecto par. Si usted tiene un 70% de alumnos destacados y mete a un porcentaje de alumnos que les cuesta más, se pueden ver beneficiados de estar en un ambiente así, cuando es un 70-30. Pero cuando usted a un alumno talentoso lo pone en una sala de clase de 45 estudiantes que no tienen alto rendimiento, ese alumno se pierde, ¿verdad? Entonces, 36 establecimientos en Chile de 10.000 colegios. ¿Harán la diferencia? Uno se pregunta, ¿verdad? ¿Harán la diferencia como para causar ese efecto negativo en el resto? La verdad es que no tenemos evidencia nacional disponible, evidencia empírica respecto del efecto que puede causar estos 36 liceos emblemáticos, pero tenemos lo siguiente. Acá, en esta tabla, tenemos a los alumnos que rinden la PSU y la PAES, 2015 es PSU, 2023 es PAES, que son las pruebas para ingresar a la educación superior, ¿ya? Y los tenemos agrupados por deciles de ingreso. El primer decil es el decil más pobre, el 10º decil es el decil más rico.
¿Y qué es lo que pasó en 2015, antes de la implementación de la ley que terminaba con los liceos de alto rendimiento, y el 2023, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos? Que en los colegios particulares pagados, el 44% de los estudiantes estaba dentro del decil de mejor desempeño. Perdón, estos son deciles de desempeño en la prueba. Este decil es el que saca los más altos puntajes. El 44% en el 2015 en los colegios particulares pagados estaba dentro del 10% de mejores resultados. 2023, 46%. Aumentaron en 2 puntos porcentuales. En el particular subvencionado permaneció igual, y en el sistema público, los colegios públicos, el 2015 el 17% lograba ubicarse en este decil de mejor resultado y ahora descendió al 15%. Y cuando miramos, bueno, pero ¿quiénes son? Esos 2 puntos porcentuales, ¿dónde están? Están en los liceos emblemáticos. Miren, esto era el 2015, cerca del 8% de los alumnos del 10% de mejor desempeño, el 8% venía de un liceo emblemático. El 2023, menos del 4%, menos de la mitad de los alumnos de los liceos de alto rendimiento optan en ese 10%. Y coincide ese número, ¿verdad?, casi matemáticamente con este 2% de los liceos públicos. ¿Y qué pasó? Otra forma de mirar qué pasó en el sistema, ¿verdad? Acá tenemos el CIMSE de segundo medio de lectura. Acá están los resultados de los particulares subvencionados, del particular pagado y de los municipales y de los SLEP. ¿Y qué es lo que observamos? El 47% de los alumnos de colegios particulares pagados tienen el nivel adecuado en lectura, y miren, solo el 14% y el 13% en la educación municipal o SLEP, ¿verdad? Y 22% en el particular subvencionado. Es decir, los resultados, después de que se terminaron los liceos emblemáticos, no mejoró los resultados de la educación pública, tampoco mejoraron los resultados de la particular subvencionado, pero miren lo que pasó con los liceos emblemáticos. De 305 puntos en el CIMSE pasamos a 260 puntos, de 284 a 260 puntos. Es decir, destruimos estos instrumentos de movilidad social y no mejoramos el sistema que era la promesa, ¿verdad? Era, vamos a destruir estos instrumentos, pero vamos a mejorar la gran masa de colegios públicos que existe en Chile. Bueno, no mejoramos esa gran masa y destruimos estos pocos instrumentos que teníamos de movilidad social en un país, acuérdense las primeras láminas, altamente desigual, donde las oportunidades están distribuidas de forma muy injusta. Entonces, a 10 años del término de la selección, el sistema escolar sigue siendo igual de segregado porque no aumentó la integración socioeconómica, y a partir del sistema de admisión escolar, que es un sistema ahora centralizado donde los padres postulan a los colegios de forma centralizada, gracias a eso conocemos cuáles son las preferencias de la familia, ¿verdad? Y sabemos a partir de eso que el principal factor que está determinando hoy día la segregación escolar tiene que ver con las preferencias reveladas de la familia. Y tiene que ver con que muchas veces esas preferencias se construyen con asimetrías de información. Las familias más vulnerables recurren a sus redes para saber a qué colegio poder meterlo. ¿Y cuáles son sus redes? Son a qué colegio fue su sobrino, su tío, y se mueven esa información. Sabemos que las familias de mayor capital se informan de forma distinta, les importa mucho más los resultados de aprendizaje de los colegios, revisan informaciones más complejas que hace que puedan tomar mejores decisiones en estas medidas. Después, se observa también que a partir de la ley de inclusión aumentó enormemente el acceso de niños con necesidades educativas especiales a los colegios. Y eso tiene una cara feliz de que eran niños que estaban antes excluidos del sistema y hoy día están pudiendo ingresar al sistema escolar, dado que no existe este filtro, ¿verdad? Pero por otra parte, cuando uno habla con los apoderados y cuando habla con los profesores de colegio, también se da cuenta que los colegios están hoy día sobrepasados, ¿verdad? Porque están recibiendo muchos niños con necesidades educativas especiales y no tienen los recursos, no tienen el personal y no tienen la preparación para poder atender a los niños regulares bien y a los niños con necesidades educativas bien.
Y están las familias frustradas, las que tienen niños con necesidades especiales que dicen que la promesa está incumplida porque tienen acceso, pero no tienen las prestaciones que les prometieron, y las otras familias también. Entonces, ha generado muchísimos conflictos en los colegios y creo que ahí tenemos una deuda importante en eso. Y por otra parte, después de 10 años de la implementación de esta ley, no ha mejorado la calidad de la educación y tampoco mejoró la equidad de la educación. Y por el contrario, lo que veíamos en las tablas es que se observa un menor porcentaje de alumnos de colegios públicos, municipales, ¿verdad?, dentro del porcentaje de alumnos de mejor rendimiento, que son precisamente los que pueden acceder a las carreras más selectivas de Chile. En estos 10 años se ha observado un deterioro agudo de los liceos de excelencia académica. De hecho, ahora solo existen 4 liceos, desde los 36 que habían hace 10 años atrás. Y existe también una sensación en las familias de injusticia, porque el alumno que se ha esforzado y que tenía una trayectoria de esfuerzo, ¿verdad?, o de talento, no ve ningún reconocimiento a ese esfuerzo durante toda su trayectoria escolar, tiene que esperar recién a dar la prueba para poder ingresar a la educación superior, para que vea algún tipo de reconocimiento a una trayectoria de esfuerzo. Por eso, más allá de si existe el mérito o no y cómo lo medimos, ¿verdad?, es la señal que uno le entrega a los niños en el sistema respecto de si vale la pena o no esforzarse, ¿verdad? Y si vamos a reconocer o vamos a fomentar, por lo menos, que haya ese esfuerzo y que ese esfuerzo va a tener una premiación o va a tener una valoración por la sociedad. Eso, a ver. Bueno, ¿y por qué yo decía que cuando uno veía los gráficos, uno entiende que uno cuestione el mérito? Porque efectivamente en Chile los resultados están fuertemente relacionados con el nivel de ingreso de la familia. Pero nos olvidamos de todos estos niños de acá. Cada una de estas barritas es una escuela, ¿ya? El tope de arriba es el niño que mejor le fue en la prueba en esa escuela, y la parte de abajo es el niño que peor le fue en esa escuela, ¿ya? Estas son todas las escuelas que hay en Chile, y estos son los puntajes de matemática en el CIMSE. Y la primera conclusión que uno ve es que la dispersión al interior de las escuelas es gigante. Es gigante. Por supuesto, las escuelas que tienen menos índice de vulnerabilidad, acá está el índice de vulnerabilidad, menos índice de vulnerabilidad, tienen mejores resultados, pero también tienen niños con muy malos resultados ahí, ¿verdad? Y tenemos niños con excelentes resultados acá. Y por lo tanto, este gráfico lo que muestra es que sí, evidentemente, los recursos y el capital cultural de la familia pesa, pero también hay mérito y también hay talento, ¿verdad? Y la realidad siempre es mucho más compleja que estas simplificaciones, y que por lo tanto, al haber eliminado el mérito en educación, estamos ignorando a todos estos niños que les quitamos la oportunidad de poder acceder a algo mejor que hoy día no lo tienen, ¿verdad? Entonces, para ir llegando a las conclusiones, la discusión por la existencia o no del mérito me parece a mí que no es lo más relevante. Hay mucha discusión de qué es el mérito. Es distinto el talento del mérito. ¿Estamos midiendo con estas pruebas talento? ¿Estamos midiendo mérito? Es una discusión semántica muchas veces que poco aporta, y estamos dejando de mirar qué es lo que agrega o qué señal entrega el que se reconozca, ya sea el talento o el mérito, en una sociedad, ¿verdad?, en el sistema escolar. ¿Qué señal estamos entregando? Si no lo reconocemos, parece que da lo mismo entonces esforzarse. Mientras que si lo valoramos, podemos estar generando conductas, ¿verdad?, de esfuerzo que pueden ser muy valiosas independientemente de la definición del concepto. Al eliminar la selección por rendimiento académico en la enseñanza media, la señal que entrega es que el esfuerzo y el talento no importa. Esa es la señal que estamos dándole a los niños. El talento y el mérito y el esfuerzo no importa. Y esa señal es muy grave, porque uno de los principales argumentos para sostener ciertos grados de desigualdad, cuando uno le pregunta a las personas, tiene que ver con el esfuerzo. Cuando usted le pregunta a las personas, ¿usted considera justo que el Bambam Zamorano gane tanta plata? Pucha, es seco, sí.
o el Messi o Ronaldo, cuando hay talento, la gente entiende que pueden haber esas diferencias económicas. Cuando hay esfuerzo, la gente justifica que puede haber ciertas diferencias económicas. Pero cuando es solamente azar, cuando es solamente herencia, no, ¿verdad? Y la señal que estamos dando es que pareciera ser que estas desigualdades no tienen ningún sustento en ningún mérito ni esfuerzo y ni siquiera vale la pena poder promoverlas. Entonces me parece que la discusión del mérito es tremendamente relevante para un país como Chile, con altas desigualdades, un país en vía de desarrollo, un país que tiene una educación pública mediocre, ¿ya? Con un porcentaje de niños altísimo que no tienen las competencias básicas o no adquieren las competencias básicas en lectura y en matemática, ¿verdad? Y donde efectivamente estos liceos, que eran pocos, cumplían un rol tan importante y que hoy día lo han dejado de cumplir. Me parece que en este contexto me parece que es importante mirar la evidencia bajo esa lupa. Muchas gracias. Gracias, Silvia. ¿Alguna pregunta? Si quieren preguntas, no sé. Aló, aló. Ah, sí. Bueno, solamente era para agregar una cosa que no se habló, pero que me gustaría saber la opinión del expositor, que había leído esta noticia de que, creo que salió ahora la noticia de que el porcentaje de los alumnos que ahora tenían las notas en el colegio sobre 6 era como el 50-60%, y se estaba hablando de que, claro, que está todo el tema de la inflación de las notas. Yo salí el año 2010 del colegio y yo me acuerdo cuando yo estudiaba, los que tenían promedio sobre 6 eran 20% y los ya sobre 6,5 eran 2 o 3, los mateos. Entonces ahora el 50-60% tienen promedio sobre notas sobre 6 y después obviamente se topan cuando toca el cuarto medio la prueba estandarizada del PSU, PAES, con la triste realidad de que en verdad no eran tan genios, no sé. Entonces, mi pregunta era eso, ¿cuál es como la opinión tuya de lo que está pasando como con la inflación de notas, si es que tiene algún efecto, o si crees que está bien, está mal, que inflen las notas para el NEM, de que después pueden ingresar, no sé, eso. Sí, gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Efectivamente, cuando uno ve, yo he hecho hartos estudios sobre la inflación de notas, cuando uno ve los últimos 20 años, 15 años, cómo se han ido aumentando las notas de una forma impresionante. Piensen ustedes que la nota para muchas familias es la única información que tienen y que reciben del colegio. Y hoy día, como decías tú, sobre el 60% de los estudiantes tienen promedio arriba de 6. Sobre el promedio de las escuelas en Chile hoy día es un 6,2, ese es el promedio de las escuelas en Chile. Cerca del 40% de las escuelas tienen promedio sobre 6,5, ¿ya? Hay muchos colegios, especialmente los particulares pagados, que están con promedio de toda la generación, promedio 6,8, ¿ya? En mi caso particular, mi hija me llamó al colegio para decirme que tenía graves problemas de matemática, que necesitaba refuerzo en la casa, y yo le dije, pues si tiene promedio 6,4. Sí, porque el primer curso es 6,8. Y le dije, entonces, o sea, pónganle un 4. Bueno, la información que estamos recibiendo las familias no nos sirve para nada, las notas dejaron de funcionar, ¿y a qué responde este fenómeno de inflación de notas? Justamente a los incentivos que se crearon al aumentar la ponderación de las NEM y del ranking, que el ranking no es un ranking, el ranking es otra ponderación más de la NEM. Hoy día hay programas para entrar a la educación superior que el 70% son las notas, 70%. Y la gran mayoría de las carreras hoy en Chile tienen 50% de ponderación NEM. En mi época era 10%. Hoy día es el 50%. Y hay incentivos perversos, ¿por qué? Porque el punto de corte en las carreras les da prestigio. Y como las pruebas PAES, el puntaje es más exigente, les conviene ponderar más las notas porque así sus puntajes de corte son más altos. Y pasa, por ejemplo, como en medicina en la Chile,
que ocupa la prueba M2, que es la más predictiva, pero que los puntajes son muy bajos y que tiene puntajes de corte más bajos que otras universidades menos selectivas, ¿verdad? Porque ocupan muchísimo en medicina en vez de ocupar las pruebas que son mucho más predictivas. Entonces, existen muchos incentivos perversos para que todo el sistema esté inflando la nota y hemos llegado a un absurdo que lata que no traje esa lámina, porque yo le hubiera mostrado cómo están todos los colegios corridos y hoy día estamos discriminando entre el 6.2 y el 7. Ahí el alumno porro es el del 6.2, el alumno bueno es del 7. Eso es lo que está discriminando hoy día, no está sirviendo y tenemos el gran problema que las familias más vulnerables no tienen la información para tomar medidas y para poder ayudar y acompañar a sus niños que no están adquiriendo las competencias lectoras y matemáticas básicas. Entonces tenemos un grave problema con ese instrumento. ¿No? Sí. Silvia, muchas gracias por tu exposición, me ha parecido muy interesante. Yo solamente quería opinar lo siguiente, que me parece, al ver el listado de fundamentos que se tuvieron en cuenta para hacer la reforma del 2015, me pareció que me parecen que son totalmente errados. Partieron de la base de un principio de igualdad totalmente absoluta, siendo que la igualdad no es, en mi opinión personal, no es bien concebida al concebirla en forma absoluta. La discriminación es arbitraria en la medida o sea, no es discriminación arbitraria hacer diferencias en atención a ciertas realidades. Entonces, claramente la realidad de países en vías de desarrollo es diferente a las realidades, por ejemplo, de países desarrollados. De manera que una igualdad absoluta echó a perder el proyecto de reforma educacional. Yo trabajo cerca del Instituto Nacional y veo cómo deambulan por las calles los alumnos de un colegio que tenía un gran prestigio y se fumó, ya no queda nada. Es muy penoso ver el fracaso de la reforma porque afectó a nuestros alumnos, que son el futuro del país, y el problema de la educación no es un problema que solamente incumbe a los alumnos, me parece a mí, sino que también a los profesores. Esto va a afectar también a la calidad de los futuros profesores, que van a enseñar a las nuevas generaciones. Se van a ver afectadas con el fracaso de la reforma. O sea, me parece muy importante el daño que se produjo. Muchas gracias. De nada. Hola, buenas noches. Muy interesante la exposición. Pero yo no sé si me perdí de alguna parte, pero me gustaría saber si existen estudios respecto a la calidad de los docentes. Y me llama la atención fundamentalmente aquellos colegios o escuelas que tienen una alta vulnerabilidad, pero que tienen un buen rendimiento. ¿Hay estudios aquí serios que hayan medido la calidad del docente y que eso también sea un factor de influencia en el rendimiento de los alumnos? Porque los gráficos que yo he visto acá dicen relación con los quintiles, la capacidad económica de los hogares y se hace una relación con el rendimiento. Pero me gustaría saber si se han hecho estudios respecto de la calidad de la persona que enseña y si hay alguna relación con el buen rendimiento en esos colegios que son de alta vulnerabilidad. Hay estudios internacionales que justamente dicen que el factor más importante en la calidad de la educación y en los resultados de aprendizaje de los estudiantes tiene que ver con la calidad del docente. Es el principal factor de cambio al interior de un colegio, es el docente. El segundo tiene que ver con el director o el equipo directivo, pero el primero sin duda es el docente. En Chile yo no conozco estudios cuantitativos que vean el efecto de la calidad del docente con la relación con el CIMSE, porque tenemos un sistema de evaluación docente que tiene bastantes problemas, ¿ya? Es un portafolio que discrimina muy poco, ¿verdad? Y que cuando uno ve, el único instrumento que realmente discrimina tiene que ver con el portafolio del docente, que es la clase que él filma, ¿verdad? Y que la envía. Y ese
el resultado de ese portafolio no tiene correlación con el CIMSE, ¿verdad? Con los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, no tenemos evidencia en Chile, pero a nivel internacional, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y ahí también hay un desafío, ¿cómo mejoramos entonces la evaluación que hacemos los profesores? Porque el instrumento de evaluación es un instrumento de retroalimentación, en eso debería consistir, una retroalimentación para el profesor para ir mejorando en su práctica pedagógica. Si tenemos malos instrumentos, difícilmente vamos a poder mejorar. Los efectos que tú has presentado de los resultados educativos son claros, pero yendo un poco a la causa, un par de preguntas quiero hacerte. ¿De qué manera la sociedad chilena que ha vivido una transhumanza ha dejado el centro que era la integración entre las clases sociales y de alguna comuna y se ha ido trasladando en la parte alta de la ciudad, por lo tanto es sectorizada la sociedad, por lo tanto en una comuna se encuentran los hijos de las nanas, de los constructores, de los taxistas. Esto tiene su influencia claramente en el ambiente educativo. Entonces, una parte diría de la estructura social. Y la segunda, ¿cómo ves tú que el financiamiento compartido? Porque yo recuerdo, estaba en Chile cuando partió de la misma Iglesia Católica el financiamiento compartido. Yo personalmente lo vi siempre como un peligro, porque para algunos colegios andaba bien, para otros creaba segregaciones. Los padres que podían poner 10 se juntaban en un cierto tipo de colegio, los que no podían poner nada terminaban en los municipales. Entonces terminábamos con recursos diferentes, alumnos con 100.000 pesos mensuales y alumnos con 500.000 que se educaban. ¿Tú no crees que toda esta configuración de la sociedad chilena y esta política financiera están a la base de los problemas que se recogen en los rendimientos escolares y universitarios también? No sé qué opinas tú. Yo creo que, el problema de la calidad de la educación es un problema complejo, multifactorial, que no se soluciona, que no es responsable solamente la calidad de los profesores, ni es solamente el financiamiento, ni es solamente la gobernanza, son múltiples factores, ¿verdad?, que lamentablemente se retroalimentan negativamente. Creo que tenemos un problema hoy día respecto de la calidad de nuestros profesores en las pruebas TIMSS, que son pruebas internacionales que miden las habilidades y conocimientos de nuestros profesores de básica, ¿verdad? Creo que era 1/3 de los profesores que enseñan educación básica no son capaces de sumar fracciones, ¿ya? Entonces, esos son resultados preocupantes que revelan la falta de preparación muchas veces que tienen nuestros profesores que están enseñando a nuestros niños y que obviamente muchas veces los profesores con las mayores falencias están en los contextos más difíciles donde deberíamos tener a nuestros mejores profesores, ¿verdad? Tenemos el fenómeno de la segregación residencial que es especialmente notorio en las grandes urbes, no así en regiones. En los pueblos más chicos, ¿verdad?, no hay esa distancia tan grande que permite explicar la segregación escolar, y sin embargo en esos pueblos más chicos, donde hay 4 colegios solamente que están relativamente cerca unos de otros, también vemos una enorme segregación y que no responde a la segregación residencial, como si en Santiago, por ejemplo, que es una gran urbe, sí el factor residencial afecta muchísimo. Y ahí tenemos entonces también lo que tiene que ver con las asimetrías de información y cómo están postulando las familias. Nosotros hicimos hay un experimento que se hizo, ¿verdad?, que era qué pasaba si nosotros le entregábamos información a las familias más vulnerables respecto a la calidad de los colegios que tenían cerca. Y lo que observamos en ese experimento es que las familias más vulnerables, cuando tenían esta información, cambiaban sus preferencias y postulaban a sus hijos a colegios de mejor calidad. Y seguimos en el tiempo esos niños, ¿verdad? Y lo que observamos 8 años después es que efectivamente los niños las familias que postularon a sus hijos a un colegio de mayor calidad
a los 8 años tenían notablemente mejores rendimientos académicos que los otros niños que no recibieron la información y que postularon a estos otros colegios. Entonces, tenemos asimetrías también de información importante. Y Chile es un país que invierte más que el promedio de los países de la OCDE en educación escolar. Nosotros invertimos 3,3% del PIB en educación escolar. Pero un problema que tenemos y del cual nadie habla es que hoy día en Chile tenemos cerca de un 30% de capacidad ociosa en las escuelas, especialmente en las escuelas municipales. Y por lo tanto, es muy distinto, ¿verdad?, tener una escuela llena, con harto financiamiento, que permite pagar mejor a los profesores, permite tener personal extra para poder atender a los alumnos con mayores dificultades, ¿verdad?, y tener mejores herramientas pedagógicas, a cuando tenemos una escuela que está mitad vacía, mitad llena. Porque lo que tengo que financiar finalmente son asientos vacíos. Y se nos hace muy ineficiente el presupuesto, muy ineficiente. Hoy día con nuestro presupuesto estamos financiando 30% de sillas vacías. Y evidentemente en el mundo rural, ¿verdad?, donde es muy difícil muchas veces el desplazamiento, no es posible tener más alumnos en esas escuelas y tenemos cerca de 3.000 escuelas con menos de 30 alumnos, ¿verdad?, porque viven en sectores muy aislados. Pero en la zona urbana tenemos una cantidad enorme de escuelas con muy pocos estudiantes que hace muy ineficiente también el uso de los recursos, que también yo creo que afecta. Y respecto del financiamiento compartido, tengo opiniones divididas. Efectivamente, si el financiamiento compartido es una exigencia para la familia, es un factor de segregación, porque la familia que no tiene no va a ir a ese colegio. Evidentemente es una barrera, ¿verdad? Pero si el financiamiento compartido es simplemente no una exigencia, sino que es simplemente una posibilidad, como hay países que lo hacen, como por ejemplo Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país que tiene excelentes resultados en educación, es un país bastante más igualitario que el de nosotros, y en Nueva Zelanda el financiamiento público está diseñado de tal forma que asume que la familia va a aportar, que encuentra que es casi una obligación moral de la familia aportar a la educación. Y por lo tanto, el financiamiento por estudiante en Nueva Zelanda es mucho mayor al niño más vulnerable y mucho menor al niño de mayores condiciones socioeconómicas, porque considera que ese papá tiene que aportar ese proyecto educativo, pero es voluntario. Y el 98% aporta. Entonces, ahí hay arreglos y hay idiosincrasias también distintas, yo creo. Efectivamente, en Chile eran pocos colegios con financiamiento compartido, ¿verdad?, y tenían esta barrera de acceso que a mí me parece que no es beneficiosa. Pero sí me parece que si el Estado no tiene más recursos para poder, ¿verdad?, invertir en educación, pues se podría facilitar la donación voluntaria de los padres, algo que hoy día se obstaculiza incluso. Entonces, eso. Muy bien. Silvia, buenas noches. Arturo Lyon, por este lado. Gracias por la invitación a un tema de esta naturaleza que realmente es clave para Chile. Yo soy del Liceo Industrial Chileno Lamén, bicentenario chileno alemán de Ñuñoa. Imparte educación técnico-profesional y este liceo es bastante emblemático en ciertos aspectos, que es administrado por empresarios y de los cuales hay varios de distintos gremios donde administramos estos liceos. Y la verdad es que para comentar algunos de los problemas que hemos tenido con esta nueva implementación del sistema de tómbola, es que la selección ha sido muy difícil porque nosotros necesitamos cierta gente que tenga alguna vocación hacia el mundo técnico profesional. Pero la verdad es que el trabajo de los docentes para poderlos alinear, entusiasmarlos, es relevante, porque hoy día tenemos nosotros un 98% de asistencia. Y eso tiene que ver con lo que se imparte en sala de clase y lo que se imparte en los talleres. Tenemos talleres que tienen hasta robots, con computadores, la verdad es que ellos no solamente aprenden a soldar en una máquina, por ejemplo, sino que realmente cómo programamos esa máquina. Entonces, contando esta anécdota, me gustaría, Silvia, saber, la educación técnico-profesional, que
en Chile debe ser del orden de 1/3 de la matrícula aproximadamente, ¿no? ¿Qué perspectivas le ves? Porque es el pariente pobre de la educación, o sea, entre la educación, digamos, universitaria, que se lleva gran parte de los recursos, la educación técnico-profesional les cuesta mucho obtener esos recursos. Y esto es liceo público, digamos. Hay niños de 40 comunas vulnerables. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es la tendencia? Yo he visto en el tiempo que hemos ido mejorando la apreciación y la descalificación hacia lo técnico profesional respecto a lo universitario. Las oportunidades están bastante más presentes en el mundo técnico. Entonces, Silvia, ¿cuál es tu opinión respecto de las proyecciones que podemos tener en ese mundo? Oye, perdona, y hago un paréntesis del Instituto Nacional. Yo soy exalumno del Instituto Nacional y la verdad es que a los exalumnos nos da ganas de llorar porque vemos lo que era ese colegio, sobre todo el compromiso del profesor. Eran profesores completamente con una vocación educativa impresionante. Así que yo creo que el camino de mejora va mucho por ahí también. Gracias. A ver, lo que se ven en los datos es justamente lo que mencionaba usted, que en la educación superior, ¿verdad?, ha ido aumentando la preferencia de los estudiantes por el mundo técnico profesional, ya sea en un instituto profesional, más que en un CFT, al mundo universitario. Hace 20 años atrás, el porcentaje mayoritario estaba estudiando en la universidad. Hoy día se ha masificado aún más, pero ha crecido sobre todo el mundo de los institutos profesionales, ¿verdad? Y vemos una alta preferencia de alumnos que están ingresando a carreras profesionales. Pero no se ve lo mismo en la educación escolar. Y justo estaba haciendo un gráfico, estoy escribiendo un trabajo sobre cómo va a impactar el cambio demográfico en la educación escolar. Y justamente lo que estamos observando es que la matrícula en la educación técnico-profesional, en la educación escolar, se ha reducido a más de la mitad en los últimos 10 años. En los próximos 10 años se van a disminuir en 1 millón de niños menos en Chile. Estamos con una tasa de fecundidad de 0.97, una de las más bajas del mundo. Estamos dentro de los 5 países con la tasa más baja del mundo. En los últimos 15 años, tenemos hoy día cerca de 2.900.000 niños en Chile, entre 6 y 18 años. En el año 1994 teníamos 3.600.000, estamos con cerca de 700.000 niños menos. En los próximos 10 años vamos a perder más de 1 millón de niños. Por lo tanto, el shock en la demanda por educación escolar va a ser muy fuerte y lo que estamos viendo es que el principal afectado es la educación pública, porque las familias prefieren más la educación particular subvencionada que la educación pública y prefieren más la educación científico-humanista que la educación técnico-profesional. Entonces yo creo que si no hay medidas que tome el gobierno, cualquiera del signo político que sea, respecto de cómo optimizar la oferta pública, ¿verdad?, y potenciar los buenos colegios públicos, darles más financiamiento, ¿verdad?, para mantener una cierta demanda en esos colegios, y si no potenciamos algunos liceos de formación técnico profesional para que estén a la altura de los tiempos, ¿verdad?, lo más probable es que veamos reducido prácticamente a una matrícula insignificante en el sector público. Hoy día la matrícula del sector público debe estar en el 44%, podríamos llegar a menos del 20% en 10 años, si es que no hacemos nada, ¿verdad? Y en el sector técnico profesional todavía sería menor. Ahora, esto parece como una catástrofe, pero también es una oportunidad, porque si vamos a tener menos niños y tenemos recursos, ¿verdad?, podemos seleccionar a los mejores profesores para que queden haciendo clases, podemos juntar a los niños y fusionar colegios para juntar matrícula y tener más recursos a nivel de escuela, ¿verdad? Y es una oportunidad que si lo hacemos bien, podemos incluso mejorar. Pero si no hacemos nada, que ha sido la inercia que uno está viendo, ¿verdad?, en los últimos 10 años, 15 años, de que se mantienen escuelas con muy pocos niños y estamos financiando capacidad ociosa, el pronóstico es malo.
de Santa Rosa, Liceo Bicentenario, donde hay talleres de italiano que se están implementando, tiene también un área gastronómica. De 450 alumnos, 130 son extranjeros. La directora está asustada si le piden los nombres y la dirección de estos alumnos por el asunto del tema migratorio. Yo le sugerí a la directora, si te lo piden, le dicen que todos los alumnos están inscritos en el Ministerio de Educación y que los datos lo piden al Ministerio. Dice ella, me resolviste el problema, porque estaba asustada la pobre. Dice, ¿qué hago? ¿Van a venir aquí? Se vive con un miedo. En la zona de Santiago la educación está bajo un miedo en este momento. Y esto no va a aumentar los resultados, lo va a deprimir. Efectivamente, cuando uno mira la caída de la matrícula en educación, que es constante, justo entre el año 2017 y 2022 hay un aumento producto de la inmigración. ¿Qué es lo que han hecho los países en Europa para combatir la baja tasa de natalidad? Es traer trabajadores que son inmigrantes, y eso no está ajeno a conflictos, ¿verdad? Europa tiene conflictos, ¿verdad?, producto de la inmigración, pero es una forma de paliar también los efectos que tiene la baja tasa de la fecundidad. Y Chile hizo eso y ha traído, gracias a eso, muchos colegios públicos han logrado revivir también. Así que, y yo también hice un estudio que traté de evaluar el impacto que tenía la concentración de alumnos migrantes en el rendimiento académico de los niños. Y hasta ahora la evidencia que hemos encontrado es que mayor concentración de niños inmigrantes no perjudica los aprendizajes de los estudiantes en Chile. De hecho, muchas veces los estudiantes extranjeros tienen mejor rendimiento que los estudiantes, que sus pares. No que el promedio nacional chileno, porque son familias más vulnerables, pero que sus pares de colegio, que corresponden probablemente a su nivel socioeconómico, estos niños tienen mejor rendimiento que sus pares nacionales. En promedio. ¿Sí? Hola, quería comentar lo que dices tú porque el año pasado me tocó participar como jurado en torneos de debate en colegios municipalizados y subvencionados. Y me llamó la atención que los colegios más pobres, vulnerables, los grupos estaban conformados por estudiantes extranjeros, porque tienen mayor personalidad, el carácter para hablar, para expresarse, pese a que son familias, cierto, de inmigrantes. Entonces igual es un efecto positivo, porque ellos elevaban y llegaban a la final, finalmente. Muchas gracias. Sí. Voy a hablar en mi calidad de institutano. Yo fui institutano en los años 60, o sea, hace bastante tiempo atrás. Pero junto con lo que usted explica del mérito, el mérito tiene una contraparte que es la exigencia. Y yo siento que fuimos educados en la exigencia. La generación nuestra dice fuimos hijos del rigor. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, y el señor se acordará también, a las 8 de la mañana se cerraba la puerta. Nosotros entrábamos en esos años por San Diego, a media cuadra en la Alameda, y se cerraba la puerta. Podía venir una hilera de alumnos desde la Alameda a la puerta, pero la puerta se cerraba y punto. Uno una sola vez llegaba atrasado, al otro día llegaba 5 minutos antes o 10 minutos antes. Entonces, el nivel de exigencia yo creo que en la sociedad se ha ido perdiendo. Voy a hacer una analogía, a lo mejor nada que ver, es lo mismo que el lucro. Se satanizó el lucro, se satanizó la exigencia, nadie acepta exigencias. Y hay una tríada, para mi gusto, en la buena educación, que es buen alumno, buen profesor y la familia. Yo he tenido experiencia trabajando en fábrica como ingeniero, que determinados operarios, obreros, se me acercaban. ¿Usted es institutano? Sí. Yo no soy ex institutano, yo soy institutano hasta el día de hoy. ¿Y qué hago para que mi niño entre al Instituto Nacional? Y era como una tarea de familia. Niños que en 4º año básico ya estaban pensando en el 6º año básico para darle
la prueba y entrar al Instituto Nacional. Entonces, es todo un círculo virtuoso. Buenos alumnos, buenos profesores, buenos padres no buenos así en genérico, sino que buenos que les interesa que sus hijos tengan un desarrollo educacional. Y así, por ejemplo, puedo decir, pero lleno de orgullo, yo en sexto año Humanidades de aquellos años éramos 40 alumnos. El instituto tenía 40 bancos, o sea, no cabían 41, éramos 40. Y de esos 40, los 40 entramos a la universidad. Ingeniería, arquitectura, ingeniero comercial y un médico. Y de genios había uno solo, un genio y 39 alumnos. Y de esos, cuando tú salías de clase, unos cuantos partían para Quinta Normal, unos cuantos para la Gran Avenida, otros para Independencia y otros para Providencia. O sea, había una mezcla social súper enriquecedora y que a uno le hace bien para toda la vida. Si tú eres pobre, te manejas con gente que tiene más y aprendes. Si tú eres rico, te haces un tipo más modesto, más compasivo, etc. Entonces, toda esa mezcla va junta, profesores, alumnos, padres. Estoy completamente de acuerdo con usted, pero creo que el tema de la exigencia es algo como un fenómeno cultural y que trasciende lo nacional, es un fenómeno que se da a nivel mundial. Y como todo en la vida, me parece que el péndulo se fue para el otro lado, ¿verdad? Y tenemos que buscar un justo medio. En la época de mi papá les pegaban, ¿ya? Les pegaban varillazos, el caning, mi papá iba a un colegio inglés, le pegaban caning. Yo creo que eso tampoco estaba bien, ¿verdad? Era parte del rigor de la época. Eso probablemente no era necesario, pero nos fuimos al otro extremo, donde hoy día todos los niños tienen promedio 7, porque para no estigmatizarlo, donde hoy día corren una carrera y todos sacan medalla, ¿verdad? Y creo que tampoco está bien ese otro extremo, pero es un fenómeno que nos trasciende a nosotros. Creo que es mucho más complejo, más difícil desde la política pública de poder impactar. Pero hay otras cosas que sí se pueden hacer. Oye, yo quería poner el guinda de la torta porque todos estudiamos y resulta que los profesores para nosotros eran clave y uno escogió una carrera de acuerdo con el profesor que más le impactaba a uno. Eso es fundamental. Entonces, la calidad de los profesores es tremendamente importante. Pero si tú te vas ahora como es la realidad, yo no quiero decir color político ni nada, pero evidentemente si hay slogans, universidad para todos, ya partimos mal. Porque ¿por qué todos tienen que ir a la universidad? En Chile faltan muchos técnicos, no tienen que tener un grado universitario. Y muchas cosas así. Y la calidad de los profesores ha sido menguada por N razones. Una, pienso yo, es porque los apoderados le pegan a los profesores y se ponen malas notas. Entonces los profesores no valen nada. Y segundo, los profesores tampoco no valen mucho, porque el presidente del sindicato de los profesores, en una oportunidad que un ministro era israelita, lo acusa de nazi. O sea, el presidente del sindicato ni siquiera sabía nada. Entonces, si los profesores son malos y además los vilipendiamos, los abusamos, qué sé yo, la educación no va a llegar a ninguna parte. Ninguna parte. Eso yo creo que es el punto de partida para empezar a cambiar. Estoy muy de acuerdo con usted que tenemos una falencia bien grande en cómo estamos eligiendo a los futuros profesores. Por lo general son alumnos de mal rendimiento académico y son alumnos que tienen que entusiasmar a los niños con el aprendizaje. Y son alumnos que ellos mismos, ¿verdad?, tienen enormes falencias en aprendizaje. Además son alumnos que la carrera de profesor, yo hice clases también en una escuela en Renca, es una carrera que exige enorme vocación. Y los que están entrando muchas veces a pedagogía, la gran mayoría, no es ni su primera ni segunda preferencia, es su tercera preferencia porque no entró a las otras carreras y es la carrera por descarte, una carrera que exige mucha vocación, ¿verdad? Además es una carrera que hoy día está mal pagada. O sea, hoy día un estudiante de 400 puntos que ingresa a una universidad muy poco selectiva a estudiar Derecho va a ganar más que un alumno que sacó 1000 puntos y que estudia en la mejor universidad
pedagogía. Por lo tanto, pocos incentivos. Y después está la valoración social, que de alguna forma conjuga muchos elementos, pero tiene que ver también con una valoración social que la propia sociedad no está valorando el rol de los profesores, los trata como clientelismo, ¿verdad? Donde los padres se sienten empoderados para poder insultar al profesor, rebatir al profesor, y por lo tanto la tarea de ese profesor también se ha vuelto muy ingrata, porque se han pasado a llevar por los estudiantes, por los apoderados, mal pagados, en escenarios cada vez más conflictivos y complejos. Entonces es muy difícil desde la política pública impactar, porque no basta solamente con mejorar el salario, por así decirlo. Son muchas perillas que hay que mover de forma simultánea para generar un cambio prácticamente cultural respecto de qué es lo que vamos a entender por la figura del profesor, que eso es lo que ha ido perdiendo prestigio con el tiempo. Entonces es complejo recuperar ese prestigio. No es fácil. Bien, agradecemos a Silvia por su brillante exposición.